bendiciones para todos. Espero se encuentren bien. Espero hayan tenido una semana de victoria, de excelencia. Y si tuvieron una semana de batallas, para tener una victoria hay que tener batallas. Las victorias no llegan por sí solas. Para obtener una victoria tenemos que pasar por batalla. Así que si usted pasó una semana de batalla, es porque viene una victoria si todavía no la obtiene. Amén. Mire esto. Hoy hoy vamos a estudiar la palabra. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a estudiar la palabra. La palabra no se lee, la palabra se estudia. Porque hay personas, muchas personas agarran la Biblia, la leen un capítulo, un versículo, amén, la cierran y se ponen a hacer otra cosa, o se duermen, o hacen otra cosa. Solamente leyeron la palabra, mas no la estudiaron. La palabra hay que estudiar. El significado de qué palabra, pero esto porque está aquí, pero veo que esto se repite aquí, pero veo que esto tiene significado con esto. Eso es estudiar la palabra, profundizar la palabra. Cuando tú profundizas la palabra, entonces los misterios, viene el Espíritu Santo y te comienza a revelar los misterios que hay en la palabra, viene el Espíritu Santo y comienza a arrancarte el velo que teníamos en nuestros ojos y comenzamos a entender y a conocer la verdad. Entonces hoy, repito, le pido su máxima concentración. Si usted trajo para anotar, amén. Si no trajo para anotar, le invito a que anote en su agenda electrónica. Hoy en día la mayoría de todos tenemos una agenda electrónica en el teléfono. Los versículos, porque todo lo que usted le enseñe en la palabra tiene que estar basado, ¿dónde? En la palabra. ¿Sino qué es, hermano mío? ¿Sino qué es? Etapa. Ok. Hoy también voy a necesitar el apoyo de una persona que tenga datos en su teléfono, porque también vamos a investigar, le digo, hoy vamos a estudiar. Y quiero comprobárselo fidedignamente. De repente usted dice, Joel, pero ¿por qué no te viniste tú preparado? Sí, yo me vine preparado, pero quiero comprobar, quiero que sea usted que lo investigue. Yo puedo traer investigado aquí, pero siempre queda como una pequeña duda. Quiero que sea usted constatado. ¿Quién se quiere anotar? ¿Quién quiere hacer ese voluntariado? ¿Estimar? Amén, estimar. El título de este mensaje es Conociendo de dónde eres. Conociendo de dónde eres. Si no sabes de dónde eres, si no sabes de dónde vienes, no sabes quién eres. Y si no sabes quién eres, estás perdido. No tienes un destino. Hoy nosotros nos damos el título de hacernos llamar hijos de Dios. Nosotros nos damos el título de llamarnos iglesia. Nosotros nos damos el título de pertenecer a un grupo. Pero no sabemos de dónde salió ese grupo. No sabemos de por qué nos hacemos llamar hijos de Dios. No sabemos por qué nos damos el título de iglesia. Ni siquiera sabemos de dónde viene esa palabra iglesia, sino que por mucho tiempo nos hemos hecho como repetitivos de lo que nos han enseñado desde pequeñito. Desde que vamos creciendo, Vanessa, nuestros padres nos dijeron, vamos a la iglesia, vamos a esto. Entonces nosotros fuimos adoptando esos lenguajes, fuimos adoptando esas enseñanzas y lo que hicimos fue repetir. Pero cuando tú vas a una persona y le dices, tú sabes de dónde eres, tú sabes de dónde vienes, tú sabes dónde viene la palabra iglesia, tú sabes qué significa esta palabra, la persona se queda así como, no, bueno, yo me hago llamar cristiano o cristiana porque bueno, yo voy a la iglesia, o porque bueno, yo voy y allá se hacen llamar cristianos y yo también entonces soy cristiano. Y entonces lo que hacemos es estar en la tierra, estar en el planeta Tierra, en nuestra ciudad, pero estamos totalmente perdidos. No sabemos de dónde venimos, no sabemos de dónde salimos. Entonces mire, vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 12, versículo 2. Dice, esto es cuando el Padre, nuestro Dios, Jehová, se le aparece a Abraham, ¿cierto? Se le aparece a Abraham. Abraham no era hebreo, Abraham no era judío, Abraham simplemente era un hombre en la tierra, de hecho que le servía a otros dioses, que estaba pendiente de su familia,
de su esposa, su ganado, su riqueza. Abraham era un hombre común y corriente como usted y como yo. Pero de repente el Señor elige a Abraham. ¿A quién elige el Señor? Un hombre común y corriente. Y Dios comienza a revelársele a Abraham. Se le comienza a mostrar. Abraham comienza a conocer a Dios, comienza a escuchar su voz, comienza a tener varias experiencias con Abraham, con Dios y Abraham, Abraham y Dios, y comienzan una relación de amor, de una comunión, de padre a hijo. Y en una de esas conversaciones, el padre le dice a Abraham: Abraham, yo quiero que tú salgas de donde tú vives, de tu tierra y de tu parentela. Quiero que salgas de donde tu mamá y tu papá, y quiero que traigas a tu esposa y a lo que tienes contigo, y yo te voy a mostrar una tierra donde yo quiero que tú estés. Yo te voy a entregar una tierra, porque Abraham vivía en las tierras de los padres. Entonces, en medio de esa conversación, le dice el padre esto, versículo 2, y dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Lo repito: y haré de ti una nación grande. ¿Qué iba a ser Dios de Abraham? Ok, durante muchos años las personas, en ese momento Abraham cree la palabra que Dios le dio, y Abraham decide salir de la casa de su mamá y su papá. Se trae a Sara, su esposa, y su ganado. Comenzó a obedecer a Abraham sin saber a qué tierra iba a ir, sin saber a dónde lo iba a llevar el Dios. Simplemente él obedeció. Desde ese momento que Abraham obedeció al Padre, nuestro Padre Celestial, ver la obediencia de Abraham, entonces el Padre le da un título a Abraham y le dice: te voy a hacer una nación y te voy a bendecir. Después, más adelante, hay otra conversación donde el Padre le dice a Abraham: Abraham, sal de tu carpa. Porque Abraham tenía en medio de esas conversaciones unos debates con Dios. Y uno de esos debates era que le decía: Señor, yo todavía no tengo un hijo. No tengo un hijo, Señor. Yo quisiera un hijo, yo quisiera poder tener ese privilegio. Mira, voy a partir y el que va a heredar toda mi riqueza va a ser un criado, va a ser un sirviente. Yo quisiera tener un hijo. En medio de esas conversaciones el Señor le dice: Abraham, sal un momento, porque él estaba en su tienda, y el Padre le dice: Abraham, sal un momento afuera, quiero conversar algo contigo. Y Abraham sale. No vuelve a poner pero, no vuelve a buscar el por qué, él vuelve a obedecer y sale. Y el Padre le dice en una de esas conversaciones de padre a hijo, de comunión, le dice: Abraham, ve las estrellas, cuéntalas. ¿La puedes contar? Y Abraham contó 1500, 2000. No, Señor, no puedo, no me alcanza. Y el Padre le vuelve a decir: Abraham, ahora cuenta la arena del mar. ¿Puedes contarla? Y Abraham comenzó: 3000, 1.000.000. No, Señor, no puedo contarla. Entonces el Padre le dice a Abraham: así voy a hacer de ti, así voy a darte una descendencia tan incontable como las estrellas de los cielos y tan incontable como las arenas del mar. Voy a hacer de ti una nación tan grande como las estrellas, tan incontable como las arenas del mar. En ese momento el Señor vuelve y le cambia el nombre a Abraham, porque él al principio se llamaba Abraham. Y a partir de ahí el Señor le cambia el nombre, le dice: ya no te vas a llamar más Abraham, sino que ahora te vas a llamar Abraham. Le cambió el nombre. Y en medio de esa conversación le dice: hoy en día nosotros le conocemos como Abraham, el Padre. Abraham, el Padre de la fe.
Hoy en día cualquier persona que maneje el término cristianismo, evangélico, ellos dicen, no, porque mi padre Abraham. ¿Y por qué le dicen padre Abraham? No, porque él es el padre de la fe, porque él es el padre que obedeció, o sea, él obedeció a Dios, salió de su tierra y su parentela. Dios le dijo que le iba a hacer una nación. Entonces, como él obedeció, el padre le dijo, ahora tú serás padre de multitudes, el padre de la fe. Ahora bien, en algún momento Dios le dijo a Abraham, haré de ti una iglesia. En algún momento el padre le dijo, haré de ti un templo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Una nación. Ahora bien, de Abraham, que sabe que viene una genealogía, el primer hombre que Dios llama aquí en la tierra después de Adán y Eva es Abraham. ¿Sí? De Abraham tiene un hijo. Voy a adelantarme. Su primer hijo, el primer primogénito de Abraham, se llamaba Isaac. ¿Cómo se llamaba? Isaac. De Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Y de Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos conforman las 12 tribus de Israel. ¿Sí me va siguiendo? Lo repito. Viene Abraham, de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob. Jacob tiene un encuentro con el padre también, y el padre le cambia el nombre a Jacob y le dice, ya no te llamarás más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. ¿Cuánto conoció el nombre Israel? Y sabemos que Israel es una de Jacob, que su nombre es Israel, tiene 12 hijos. Y esos 12 hijos conforman las tribus de Israel, por ende conforman una nación. Ahora bien, ¿qué pasó con esa nación? Esa nación fue elegida por Dios, fue elegida de tantos países, de otras naciones. Dios comenzó a agarrar la nación de Israel para él. Y él le dice, le llama a Moisés, lo manda al monte a subir y le dice, yo quiero hacer un pacto con esta nación. Moisés, anda y preséntales este pacto. Es cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, le da los primeros 5 libros de la palabra, y Moisés baja del monte Sinaí y le dice al pueblo de Israel, porque ya se habían procreado mucho, y le dice, este es el pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere ser nuestro Padre, nuestro Dios, y nosotros seamos su nación, seamos sus hijos. Ellos aceptaron. Sigo avanzando. En ese momento comenzaron a pasar muchos años, pero la nación de Israel comenzaron a acostumbrarse a ritos. ¿A qué comenzaron a acostumbrarse? A ritos religiosos. A ritos religiosos. Ellos comenzaron a perder la esencia que desde el principio el Padre le había dado a Abraham, ¿sí? Que fue traspasado de generación en generación. Entonces ellos comenzaron a aferrarse a ritos. ¿Cuáles eran los ritos que ellos defendían? Que para comer había que lavarse primero la mano derecha, y luego la mano izquierda, luego la cara, ahí uno podía comer. Entonces comenzaron a hacer de la nación de Dios, del pueblo de Dios, comenzaron a hacer ritos religiosos. Se fue perdiendo poco a poco la esencia. ¿Qué pasa? Al padre ver eso, dice, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que acomodar todo esto. Entonces, envía a su único hijo, según la palabra, que su nombre es Yeshua. En el hebreo original, su nombre es Yeshua. Usted lo conoce como Jesucristo, pero su nombre original es Yeshua. ¿Qué pasa con Yeshua? Yeshua viene a la tierra con un mensaje. Y ese mensaje es para darle identidad a su nación, porque la nación había perdido su identidad. Y acabo de decir que por los ritos religiosos
Pasaron los años, entonces se fueron poniendo velos, se fueron tapando, las mujeres fueron poniendo aquí muchas cosas. No, tienes que vestirte asado, no, tienes que caminar de este lado, tienes que caminar saltando, pasaron el tiempo y comenzaron a hacer ritos religiosos. Perdieron la identidad, perdieron el conocimiento de dónde venían. Entonces el maestro viene, Yeshua viene a la tierra y él viene con un mensaje. Y ese mensaje es para darle identidad nuevamente a su pueblo. Es para darle identidad nuevamente a los hijos del Eterno, a los hijos de Dios. Y nos ubicamos rápidamente en Mateo 4:23. Ya usted conoce este pasaje, la mayoría. Mateo 4:23. Y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Viene Yeshua a la tierra y viene con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Estaba enseñando, pero ¿qué enseñaba? El evangelio del reino. Y aquí hacemos un stop. Dice que cuando viene el maestro, él no viene a hablar de templo. Su mensaje no es para los templos. Su mensaje no es a la vestidura. Su mensaje no es al velo. Su mensaje no es a los ritos religiosos. Él trae un mensaje y él dice una palabra. Dice que Yeshua recorría las ciudades enseñando un único mensaje, un solo mensaje. Y ese mensaje era el evangelio del reino. ¿Cuántos evangelios usted conoce? Cristiano, católico, evangélico, Te pones a ver hoy en día y hay demasiados evangelios. Yo soy del evangelio tal, yo soy del evangelio tal, yo soy del evangelio conservador, yo soy del evangelio de libertad, yo soy del evangelio cristiano, yo soy evangélico, yo soy pentecostal, yo soy del evangelio musulmán, yo soy del evangelio católico, yo soy del evangelio santero. Entonces cuando tú te pones a ver hoy en día, tú dices, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el verdadero? Que es que todo esté en rollo, que todo esté de barajuste en la tierra. ¿Cuántos evangelios hay? Y cuando tú comienzas a ver la escritura, tú te das cuenta que solamente hay uno. El original, el real. Y es el que vino a traer Yeshua, que fue el evangelio del reino. Ahora, el evangelio del reino. Ubiquémonos todos en Juan 8:20. Entonces hoy en día la humanidad está dividida en religiones, en políticas y en otras cosas. Entonces la gente dice, pero ¿cuál es el verdadero evangelio? Si voy para este templo y me hablan de esto, voy para aquel templo y me hablan de aquello, voy para este templo y me enseñan una doctrina, voy para otro templo y me enseñan otra doctrina, pero ¿qué es esto? Entonces aparece Yeshua en la escena y él viene, aparece Cristo en la escena y él viene a traer orden. Él dice, voy a traer un mensaje, porque esta gente se me está desordenando, esta gente se me está volviendo un ocho, esta gente se me está yendo por otro camino que no es, esta gente se me está yendo por otro camino que no es el camino que yo le di al primer hombre, que fue Abraham. Voy a ir para darle identidad a ellos, para que ellos entiendan que ellos no son de las religiones, que ellos pertenecen a un reino. Pertenecemos a un reino. Nosotros como hijos de Dios pertenecemos a un reino. Por eso es que Yeshua decía que él trajo el mensaje y su mensaje era el evangelio del reino. Ahora, ¿de qué reino? Ese reino no es terrenal. Ese reino no es político. Ese reino no es social. Ese reino es el reino de los cielos, que es celestial. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? Nosotros venimos de un reino que es el reino de los cielos.
venimos a esta tierra. Nosotros venimos de ese reino. Ahora mire esto. Ubiquémonos en Juan 8. Vamos a ubicarnos en el 21. Dice, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Una conversación que le dice el maestro y le dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir conmigo. ¿Por qué? Porque ustedes son ¿de dónde? De abajo. ¿Qué es abajo? La tierra. Y yo soy, dice Yeshua, de arriba. ¿Dónde está el reino que Yeshua vino a hablar y a traer? Arriba. Por eso le dije que ese reino no es terrenal, ese reino es celestial. Es donde usted y yo pertenecemos. Entonces cuando Él viene a la tierra, Él no viene a formar religiones. Él viene a decirle a la humanidad, ustedes pertenecen no a las religiones, no pertenecen a las doctrinas de hombres, ustedes pertenecen es a un reino. Por eso es que Yeshua hablaba era de un reino. Yeshua nunca vino a hablar del cristianismo. Yeshua nunca vino a hablar del pentecostalismo. Yeshua no vino a hablar del catolicismo. Yeshua no vino a hablar del mormón, del testigo de Jehová. Él vino a hablar fue de un reino. ¿Lo va siguiendo? Entonces Él no vino a formar religiones. Las religiones las formó fue Satanás a través de los hombres. Que los hombres inspirados por Satanás comenzaron a adoctrinar las personas. Este es el evangelio tal. Comenzaron a manipular la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Porque hoy en día la humanidad no sabe de dónde vienen ni qué es, que vienen de un reino, que pertenecemos a un reino y que no pertenecemos a una religión. Porque lo que hacen, no estudian la palabra. Y lo que hacen es creerle todo lo que dice el pastor o la pastora o el profeta o la profeta. Y comienzan a creer y a creer y a creer. Si el pastor dice es azul, toda la gente sale del templo o de la congregación diciendo es azul. Pero nadie profundiza la palabra. Ya va, pero yo voy a ver si lo que él o ella me está diciendo está en la palabra. Porque tiene que estar basado ahí. Entonces, por muchos años, la nación de Dios, los hijos de Dios, perdieron la identidad. Entonces, su mente fue comenzada y la adoctrinaron a que ellos pertenecían a una religión. ¿Tú eres de la religión? Cristianismo. ¿Tú eres de la religión evangélica? Entonces la gente hoy en día ha defendido a capa y espada su religión. Y según la lectura estamos viendo que Yeshua no vino. ¿Por qué la palabra no dice y Yeshua recorría toda Galilea y predicaba el cristianismo? ¿Por qué no dice y Yeshua rodeaba toda Galilea y predicaba el catolicismo? Lo dice. Dice que él hablaba era de un reino. Y se lo compruebo otra vez con otro versículo. Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio. ¿De qué? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Dice, y será predicado el cristianismo a todas las naciones. Dice, será predicado el catolicismo a todas las naciones. Que dice, será predicado este evangelio. ¿Por qué utiliza la palabra este? Porque a ti cuando te dicen es este. Es original.
cuando las madres que están aquí le dicen a sus hijos, mira, yo quiero que tú me lleves esto para allá, pero es este. O cuando van a hacer mercado, buscan la mejor guayaba y dicen, no, yo quiero es este. Para que no haya confusión, para resaltar que entre todas podrán haber muchas guayabas, pero es esta la guayaba que yo quiero. Por eso es que aquí dice, y será predicado este evangelio. O sea, el Espíritu Santo dejó bien claro en la Escritura, es pendiente, no se dejen engañar, hijos míos, es este, no es el catolicismo, no es el pentecostalismo, no es el cristianismo, no es la santería, es este. Entonces tú dices, ¿cuál, papá? El evangelio del reino, o sea, te dice, es un reino. Mire, Yeshua Niurmani baja a la tierra para decirnos, ustedes pertenecen a un reino, ustedes no pertenecen a una iglesia. ¿Por qué usted cree que matan al maestro? Porque cuando Él viene a la tierra, Él viene destrozando todas esas religiones. Él viene destrozando doctrinas de hombres, de iglesias, de templos. Y Él dice, es un reino al cual ustedes pertenecen. Es un reino al cual yo les estoy presentando a ustedes. No es una iglesia. Porque muchas personas muchas veces utilizan la palabra iglesia. No, vamos a la iglesia. No, la iglesia, no, que la iglesia, no, que yo voy a mi iglesia, yo pertenezco a mi iglesia. Ellos tienen su mentalidad, fue programada para una iglesia. Y cuando tú ves o te hacen la pregunta, ¿tú sabes lo que significa la palabra iglesia? ¿Sabes qué significa iglesia? La palabra iglesia. Vamos a estudiarlo entonces. Ahora sí, Elismar, necesito tu apoyo. Pon en Google ese significado de la palabra iglesia en el griego. Y usted se va a dar cuenta qué significa esa palabra, porque lo que hacemos durante muchos años es repetir la palabra y no sabemos de dónde viene, no sabemos por qué la tradujeron, no sabemos qué significa. Significado de la palabra iglesia en el griego. ¿Lo tienes? Ok. Pues propiamente asamblea. Y si le doy el concepto, dice conjunto de clero, pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. El otro dice gobierno eclesiástico general del sumo pontífice, concilios y predados. Ok, ¿qué significa entonces el principio? Asamblea. Es una asamblea. La palabra iglesia en el griego significa eclesia. Eclesia significa en el griego. Ahora, cuando usted estudia qué significa la palabra iglesia, le va a dar el resultado que es una asamblea. Ahora, ¿qué es una asamblea? ¿De qué se encarga una asamblea? Debatir leyes, y la asamblea coloca leyes para que el presidente lo cumpla. En este caso, ¿cómo la asamblea le va a decir a su presidente qué va a hacer? ¿Tiene lógica? Lo repito. La palabra iglesia en el griego significa eclesia. Y eclesia significa asamblea. ¿Qué es una asamblea? Es un grupo de personas donde debaten y donde colocan leyes para que el presidente las ejecute. O sea, la asamblea le da órdenes al presidente. Entonces, si le metemos estudio, entonces quiere decir que nosotros le damos órdenes, le podemos dar órdenes a Cristo. Entonces creo que estamos utilizando la palabra incorrecta. Porque si nos estamos haciendo llamar iglesia, sabemos que nos estamos llamando asamblea. Entonces, si nos estamos haciendo llamar asamblea, entonces quiere decir que nosotros le podemos dar órdenes a Yeshua. Ok,
entonces si no fue la palabra iglesia, ¿qué fue lo que vino a establecer o cómo fue traducido? ¿Por qué fue conocido la palabra iglesia? Porque la palabra, la Biblia, fue originalmente escrita en hebreo. Ahora, como la humanidad tiene muchas lenguas, del hebreo la tradujeron al arameo, del arameo al griego, del griego a muchas traducciones. Entonces, cuando fue traducida la palabra, en donde debía decir, la palabra que le voy a decir ahorita, la quitaron y le pusieron fue iglesia. La palabra original, cuando usted estudia el hebreo, dice que la palabra original es una quejilá. No es una asamblea ni es iglesia. Es una quejilá. Se deletrea K-E-H-I-L-A. K-E-H-I-L-A. Ahora, busca el significado del Ismar de la palabra quejilá. Comunidad. Ahora pon el Ismar, sinónimo de comunidad. ¿Qué es lo que significa la palabra quejilá? Población, sociedad, cuerpo, colectividad, colectivo, familia. Me gusta la primera y la segunda. Población, sociedad. Población. ¿Qué es una población? ¿Ah? Una nación. Entonces el maestro no vino a traer una iglesia, no vino a hacer una religión. Él vino a traer una nación. Él vino a hacernos parte de una nación. Él vino a hacernos parte de la nación del reino de los cielos. ¿Lo está viendo? Ok, vamos un poquito más suave. Dice, en la palabra iglesia sale muchísimas veces en la Biblia que usted tiene, ¿cierto? Pero ya estudiamos que iglesia en el griego significa eclesia. Y eclesia significa que es una asamblea. Y la asamblea toma decisiones sobre el rey, ¿cierto? Por ende no puede ser una asamblea, porque la asamblea no le da decisiones al rey. El rey le da decisiones a la nación. Entonces, la palabra correcta no es iglesia, sino que es quejilá. La palabra quejilá en el hebreo significa población, comunidad. Por ende, significa una nación. O sea, nosotros como hijos de Dios no pertenecemos a una iglesia. Pertenecemos a una nación. Pertenecemos a un reino que tiene una nación. Porque todo reino debe de tener una nación. ¿O no? Cierto, porque ¿de qué vale un rey y muchas cosas y no tiene la nación? Entonces, por eso es que cuando el maestro viene a la tierra, él viene con un mensaje, y el mensaje es el reino. Mira, viene el reino. Yo les hago la invitación a que pertenezcan al reino, que es mi reino, que no es de aquí abajo, es de arriba. Ustedes quiero que sean parte de mi nación. ¿Qué le dijo el padre a Abraham? Haré de ti una iglesia, una nación. ¿Lo está viendo? Entonces el padre no quería, Marjorie, ir a fundar iglesias ni templos. Él quiere es una nación, que nosotros seamos sus hijos y pertenezcamos a su nación, a su pueblo, y que Él sea nuestro rey. ¿Me va siguiendo? Mire esto, para darle la base bíblica, ubiquémonos en Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Lo repito. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? ¿Quién es la cabeza? Pero aquí dice ¿de qué? Según su traducción. Léalo, ¿qué dice? De la iglesia. Pero ahorita estamos aprendiendo que no es una iglesia, porque la iglesia es una asamblea. Entonces, si aquí él me está diciendo que Él es la cabeza de la iglesia, entonces me está diciendo que Él es la cabeza de la asamblea. Entonces me está diciendo que la asamblea le puede dar órdenes a la cabeza. Y no es así. Entonces estamos entendiendo que no es la iglesia, es la Kehilá, que es la nación, que es comunidad. Entonces, ¿quién es la cabeza de la nación? Yeshua. Por eso es que el rey le puede dar órdenes a su nación, no la nación le da órdenes al rey. Escuchen una cosa, de repente cuesta un poco asimilarlo, porque esto no lo enseñan por ahí. Esto no lo enseñan por ahí, jamás y nunca. No lo enseñan, porque si esto lo enseñan, la gente comienza a despertar, comienza a ver el evangelio de otra manera, comienza a ver el reino de otra manera. Y cuando tú te das cuenta, se vaciaron los templos. Y si se vaciaron los templos, se vacía el billete. Porque entonces si estamos entendiendo que yo soy de una nación y que mi rey es Yeshua, es Cristo, entonces ¿dónde quedan los templos? Porque a los templos le decimos iglesia. Nosotros somos los templos. Nosotros somos la Kehilá. Nosotros somos el pueblo. Somos la nación. No somos una iglesia. Somos un pueblo que pertenece a un reino. El reino de los cielos. ¿Lo está viendo? Ahora, todo reino tiene una estructura. ¿Qué dije? ¿Cómo está conformado un reino? Rey, ¿cierto? ¿Quién representa al rey? Se lo desgloso primero y luego vamos a simplificar. Tiene rey, pueblo, una constitución y tiempo. Así está conformado un reino, lo repito. Rey, pueblo, constitución y tiempos. ¿Quién representa al rey? Yeshua es el rey, rey de reyes, señor de señores, ¿cierto? ¿Quién representa al pueblo? Nosotros, que somos esa nación, somos el pueblo, somos la Kehilá, somos la nación. ¿Qué representa la constitución? La hermana Angelina ya está afinada, pero para ayudar a los hermanos Angelina, todo reino tiene una constitución. ¿Y qué representa la constitución? ¿Qué hay en esa constitución? Leyes, cómo se debe de regir ese reino. Ahora, ¿cuál cree usted que es la constitución del reino que usted y yo pertenecemos? La palabra de Dios es la constitución de ese reino. La palabra de Dios te da todas las instrucciones de cómo operar, cómo vivir en ese reino. Entonces, si tú dices ser que eres venezolano, tienes que acatar a las leyes venezolanas. Ahora escucha esto, si tú dices ser ciudadano del reino de los cielos, si tú dices pertenecer a la nación del reino de los cielos, tú tienes que acatar las leyes del reino de los cielos. Ahora, ¿dónde yo busco esas leyes? En la Biblia, en la palabra. Entonces la palabra es la constitución del reino. ¿Vamos bien? ¿Qué representan los tiempos? ¿Para qué sirve el tiempo? ¿Para qué sirve el tiempo? Para hacer cosas, orden, organizar. El tiempo te marca, aquí vas a hacer esto, viene esto, se aproxima esto.
verano, otoño, viene ahora esto, ahora viene tal festividad, ahora viene esta fecha. Todo se rige por un tiempo. El reino de los cielos también tiene tiempos. Por eso es que hay celebraciones en el reino de los cielos. Porque hay tiempos. Entonces, para ir siguiendo, dice que todo reino tiene un rey, un pueblo, una constitución y tiene sus tiempos. Correcto. Ahora el rey es Yeshua. El pueblo somos nosotros que somos su nación. La constitución es la palabra, ¿cierto? Y los tiempos están escritos, que son las celebraciones del reino de los cielos. El reino de los cielos tiene festividades. Así como este país y los otros países a nivel mundial tienen festividades, ¿correcto? ¿Cuáles son las festividades de la tierra? Navidad, Carnaval. Tiene sus festividades. Bueno, el reino de los cielos también tiene fiestas. Y son 7 fiestas. ¿Cuántas fiestas son? Eso es otro tema. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Entonces usted pertenece a una iglesia. Entonces la mente humana por mucho tiempo fue adoctrinada para vivir metido en 4 paredes que pusieron el título de iglesia, y la mente humana fue programada para pasar el resto de su vida metido en esa iglesia. Servicio de damas, servicio de caballeros, servicio de jóvenes, día del niño, y van pasando los años y la gente ahí metida en 4 paredes. No, yo estoy en la iglesia. Y entonces los pastores adoctrinando mal al pueblo. Entonces la gente va creciendo. No, yo quiero alcanzar un liderazgo aquí en este templo. Yo quiero alcanzar un liderazgo en esta iglesia. Y se le va pasando el tiempo y le llega la vejez. Le llegó la pelona, como quien dice. ¿Qué hizo? No hizo nada. Pasó todo el resto de su vida metido en una iglesia, metido en una asamblea. Entonces ya no podemos decir que son iglesia. Somos ahora pueblo, la nación de Dios. Por ende, si somos la nación de Dios, si somos el pueblo de Dios, somos sus hijos. Por eso es que cuando a mí me dicen, ¿qué eres tú? ¿Qué son ustedes? Evangélicos, cristianos, católicos, mormones, testigos de Jehová. Ninguno de esas religiones. Yo soy un hijo de Dios que pertenece a la nación de Dios, que pertenece a la nación del rey. ¿Por qué usted cree que cuando Yeshua, todo ensangrentado, que lo iban a crucificar, tiene una conversación con Pilato? Y Pilato le dice, tú no sabes que yo tengo el poder para liberarte. Pilato también le dice, me han dicho que tú te haces llamar rey de los judíos. ¿Tú eres rey? Porque Pilato le dice, todo rey debe de tener un reino. Y el maestro le dice, mi reino no es de este mundo. Yo soy un rey, pero no es de este mundo. O sea, él siempre vino a hablar fue de un reino. Y él le dice, porque si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos me matarían, mi nación me mataría. No. Y después Pilato le dice, pero tú no sabes que yo tengo el poder, la autoridad para matarte. Y él le dice, tú no sabes que yo le puedo dar a mi padre y él mandarme unas legiones de ángeles aquí para que me libre. O sea, yo le oro a mi padre y él activa mi reino y me lo manda para acá. Y fulmina aquí todo esto. O sea, nosotros pertenecemos a un reino, no a un sistema eclesiástico. ¿Cuál es el sistema eclesiástico? ¿De dónde viene el sistema eclesiástico? ¿Quiénes saben? Busca Elimar. ¿Quién fue el emperador Constantino? Emperador romano Constantino. Dice Flavio Valerio Constantino en latín. Fue emperador romano desde su proclamación por sus tropas.
el 25 de julio del año 306 y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. La fama de este emperador está ligada sobremanera por haber promulgado en el año 313 el famoso Edicto de Milán, proclamando al cristianismo religión oficial del Estado y concediendo a los cristianos la libertad de culto. Además, devolvió a la Iglesia Católica todos los bienes confiscados. ¿Quién fue el emperador Constantino? Fue un emperador romano quien legalizó, entre comillas, el cristianismo, el culto al cristianismo y también al catolicismo. ¿Qué pasó con él? Porque él, y fíjate que eso pasó hace años atrás y quedó en historia, porque fue algo que marcó la historia. ¿Por qué marcó la historia, Marjorie? Porque, ¿qué pasaba? Se recuerda que cuando Yeshua viene, había un imperio que gobernaba la tierra. ¿Cuál era el imperio? Era el imperio romano. Los romanos mataban a los hijos de Dios. Lo agarraban. Predicar el evangelio del reino no se podía hacer. Prendían a los hijos de Dios en candela. Eran los que alumbraban las ciudades prendidos en candela. Los decapitaban y los ponían en la entrada de las ciudades para que vieran que en esa ciudad cualquier hijo de Dios, fíjense, cambiaron de cristiano, cualquier hijo de Dios al ver eso se daba cuenta que en esa ciudad estaba prohibido el reino de los cielos, el evangelio del reino. Entonces, ¿qué pasó? Ese emperador perseguía y perseguía y perseguía a los hijos de Dios. Y mientras más los mataban, más crecía la nación de Dios. Porque el diablo siempre ha querido matar la nación de Dios. El diablo siempre ha querido matar la descendencia de Abraham. El diablo siempre ha querido evitar que la descendencia de Abraham siga creciendo. Entonces, ¿qué pasó? Mientras más los mataban, más salían hijos de Dios. Más decapitaban y más salían hijos de Dios. Entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre dijo, nada, si esto se me sigue propagando muchísimo, va a llegar un momento que ellos nos van a superar en fuerza a nosotros. Y va a llegar un momento que ya nosotros no lo vamos a poder dominar. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle legalidad a su servicio de culto y los voy a encerrar en 4 paredes. Y los voy a meter ahí. Y les voy a decir, están legalizados, pero métanse allá adentro. Y a mí no me estorban para nada. Tanto así que el hombre se hizo pasar como hijo de Dios. Dice, si usted sigue estudiando, dice que en su lecho de muerte se dio el título de cristiano. ¿Ven de dónde salieron los templos? ¿Qué hizo el hombre? Agarró, bueno, ustedes quieren servir a su Dios y hacer todo eso, bueno, métanse aquí adentro. Pero no lo hagan en las calles. No me propaguen este evangelio. Porque cada vez son más romanos que se van pasando en la nación. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, listo, nos dieron 4 paredes, montamos batería, piano, un buen sonido, un montón de sillas y listo, ahí nos pasamos el resto de nuestra vida. Y nos ponemos el nombre de Iglesia, Luz y Vida. Entonces la gente, y ahora nosotros somos cristianos. Ahora usted es cristiano. Entonces la gente sale, ok, yo pertenezco a la Iglesia Luz y Vida, y cuando me pregunten qué soy, digo, soy cristiano. Me monto la Biblia bajo aquí, no, mucho gusto, Joel. Soy miembro de la Iglesia Luz y Vida y soy cristiano. Adoctrinamiento a 4 paredes. Adoctrinamiento. Y así fue pasando de año en año, años en años. El diablo fue tapando el evangelio del reino, comenzó armando otros evangelios, y ya hoy en día hay millones de evangelios. Pero sabemos hoy que nos estamos dando cuenta que solo hay uno, y es el reino de los cielos, el evangelio del reino. Entonces nosotros pertenecemos a una nación. Una nación que tiene un reino. Ahora bien, pero yo leo mi Biblia y sale la palabra cristiana. Porque en la Biblia sale la palabra cristiano, ok, lo estudiamos. Si usted busca la palabra cristiano en griego, significa pequeño Cristo.
Hay una parte en el Nuevo Testamento que dice, y le dieron el título de los primeros cristianos. Ok, ¿por qué le dieron el título de los primeros cristianos? Le acabo de decir que la palabra cristiano en el griego significa pequeño Cristo. ¿Qué pasó? La gente se convertía tanto en hijos de Dios, se parecían tanto a Yeshua, se parecían tanto a Cristo en el modo que hablaban, en el modo que predicaban, en el modo que vivían en esta tierra, que no había otra manera cómo llamarlos. La gente no sabía cómo llamarlos, cómo catalogarlos, porque todavía no había eso de los templos. Entonces la gente decía, estos son cristianos, estos son pequeños cristos. Y ahí viene la palabra cristiano. ¿Ves? Un Cristo, pero pequeño. Ahora, si usted quiere utilizar la palabra cristiano, amén, hágalo, pero esa palabra está muy rayada. Yo por eso no utilizo. Ahora, si usted va a utilizar la palabra cristiano, sepa usted la magnitud y la dimensión de lo que usted está hablando. Si usted dice yo soy cristiano, entonces usted está diciendo yo soy un Cristo pequeñito, me comporto y vivo y soy en esta tierra como Cristo. Entonces usted tiene que representar lo que usted está diciendo. Pues si está diciendo yo soy cristiano, está diciendo yo soy un Cristo pequeñito aquí en la tierra. Entonces tú eres un Cristo pequeñito, vamos a ver cómo hablas, vamos a ver tu carácter, vamos a ver cómo tratas a tu familia, vamos a ver cómo te comportas en tu trabajo, vamos a ver si te pareces a Cristo en todo. Y ahí viene la palabra, por eso es que la palabra dice los primeros cristianos. ¿Ves? Parece que todo es por traducción. Cuando tradujeron la palabra fueron muchas cosas que fueron cambiadas. Vamos a terminar. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién está hablando aquí? ¿A quiénes? Últimas palabras, últimas instrucciones del maestro a sus discípulos. Y ahí el maestro estaba despegando para su reino. Entonces, las últimas instrucciones del maestro, las últimas instrucciones del rey les dice, por tanto, id y hacer templos y métanse ahí, pasen todos sus años. Y hay que estar pendientes de cómo las mujeres se utilizan falda o pantalón. Y tienen que estar pendientes del zarcillo. No me equivoqué. Dice, por tanto, id y hacer iglesias. ¿Qué fue entonces lo que dijo el maestro? Últimas palabras de él. Vayan y hagan discípulos. Búscanos ahí. Significado de discípulo. ¿Qué es un discípulo? Excelente. Alumno. Persona que aprende una doctrina, conciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Similar a... Llégalo ahí. Lo que dijo mi hermana. ¿Qué es un discípulo? Un alumno, un aprendiz. ¿Sí? Eso es un discípulo. Un aprendiz que aprende de un maestro. Entonces dice, por tanto, id y hacer discípulos, hacer aprendices a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el mandato? Vayan y hagan aprendices y díganle que ellos pertenecen a una nación, a un rey. No dijo enciérrense en 4 paredes, no dijo vayan y hagan cristianismo, vayan y hagan catolicismo, vayan y hagan discípulos, seguidores del reino de los cielos. Ahora, yo con esto, yo no estoy diciendo que congregarse es malo, no, congregarse no es malo, no estamos congregados. Si hoy usted y yo no estuviéramos congregados, usted no sabe esto. Congregarse es importante porque uno come de la palabra, se nutre, recibe dirección. Pero esto no es el evangelio del reino. El evangelio del reino no es una vestimenta. El evangelio del reino es tener a Yeshua en nuestro corazón, esta constitución que es la palabra en nuestro corazón, para saber cómo nos vamos a direccionar en ese reino. Porque todo reino tiene sus leyes.
Ven que en ningún momento el maestro manda que se templos. Todo eso fue cambiado por hombres, por doctrinas de hombres. ¿Por qué? Porque comenzaron a agarrar la palabra como un negocio. Comenzaron a vender la palabra, todo es un diezmo, todo es una ofrenda. Que la ofrenda y el diezmo no está malo porque eso está en la Constitución, eso es parte, pero eso hay que saberlo enseñar. Hoy en día tú vas al templo el lunes al lunes y todos los días te piden diezmo y ofrenda, todos los días. Y se inventan cualquier reunión para una ofrenda de un diezmo. Imagínate, de lunes al lunes metido en el templo y todos los días van a ser que te piden un diezmo y una ofrenda. Un negocio. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Satanás por mucho tiempo secuestró a la humanidad en templos. Porque el maestro cuando viene a la tierra no fundó un templo y se fue. Porque si hubiese querido un templo, él viene, lo funda, hace un cronograma con sus 12 discípulos, ustedes se quedan en cargo de este templo, yo vengo, me voy y vengo pronto. Hasta hoy en día tuviera ese templo, ¿cierto? Pero él no vino ni fundó ningún templo, él fundó una nación, él fundó un reino. Pertenecemos al reino de los cielos. Ahora bien, cuando usted entiende que usted pertenece a un reino de los cielos, entonces tu mentalidad eclesiástica, tu mentalidad de iglesia, para los que han pasado por muchas iglesias, cambia por una mentalidad de reino. Ya yo no soy miembro de un templo, yo ahora soy ciudadano de una nación. ¿De qué nación? La nación del reino de los cielos. Ese reino que yo les estoy hablando hoy viene por segunda vez. Viene mi rey con su reino y ya esta vez dice la palabra que ya no viene no va a venir como un cordero. Dice que va a venir como un león, va a venir como un rey a gobernar esta tierra. Ahí es cuando el reino de arriba se va a establecer en esta tierra por completo. Y dice la palabra que nosotros gobernaremos con él en su reino durante 1000 años, pero eso también es otro tema. Vamos a gobernar con él 1000 años en ese reino. Entonces, ¿qué significa iglesia? Usted tiene que estar claro en eso. Asamblea, en el griego, iglesia, asamblea. Ahora, ¿cuál es la palabra original? Una quejilá, que es comunidad, nación, sociedad, que recibe órdenes de un rey. Por eso es que también Yeshua, cuando usted lee los evangelios, él decía también: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el reino es un reino que tiene un rey, que tiene una nación, que tiene sus leyes y que tiene tiempos. Por eso es que nosotros, como ciudadanos de ese reino, tenemos que comenzar entonces a conocer cuáles son los tiempos que hay en ese reino, cuáles son las celebraciones, cuáles son los tiempos. Para ir, entonces cuando usted entiende esto, ya usted no va a vivir en esta tierra como un venezolano. Ya termino con esto. Usted no es venezolano. Tú no eres venezolano. Venezolano es esta carne que dice su cédula. Es esta carne. Pero esta carne, cuando tenga fecha de vencimiento, usted va a ir para donde usted pertenece verdaderamente, para su verdadera nación, para el reino de los cielos. Entonces, usted está entendiendo que usted tiene su mentalidad en esta tierra, tiene que ser una mentalidad del reino de los cielos, no de Venezuela o estando en otro país. Porque ¿qué pasa con la humanidad? Vive en esta tierra conforme a su nacionalidad. Yo soy de esta tierra, yo soy de esta nacionalidad, yo me comporto en esta tierra como mi nación.
¿Ves? Pero cuando tú entiendes que tú vienes del reino de los cielos, que tu nacionalidad es del reino, entonces ya tú no vives como algo terrenal, sino que tú vives como algo espiritual, como la nación del reino de los cielos. Por eso es que nosotros no encajamos en esta tierra. Por eso es que tu trabajo pareciera un extraño o un extraño. La gente dice, tú eres extraño, ¿por qué? Porque tú no eres como nosotros. Tú no perteneces a nuestra movida. Entonces tú tienes que entender es porque nosotros tenemos una cultura del reino de los cielos. ¿Cuál es la cultura del venezolano? Echa broma, todo le saca un doble sentido, espera el jueves, el famoso jueves, para no fallarlo. Esa es la cultura de aquí, de los de abajo. Por eso que Jesús decía, ustedes son de aquí abajo, yo no, soy de arriba. Pero cuando tú tienes la nacionalidad del reino, entonces ya tú comienzas a vivir en esta tierra como un ciudadano del reino de los cielos. ¿Ve? Así como tú te aprendes tus derechos como venezolano en la Constitución, cuando vas a reclamar, cuando quieres armar lío, pues así también tú se tiene que dar, bueno, yo quiero saber mis derechos y mis deberes en el reino de los cielos. ¿Dónde lo voy a buscar? En la palabra. ¿Cómo se comporta un ciudadano del reino de los cielos? Entonces cuando usted va a la Constitución, entonces la Constitución te dice, un ciudadano del reino de los cielos perdona, no miente, no fornica, no adultera, se mantiene en santidad. Y tú dices, wow, para pertenecer a este reino, para pertenecer a esta nación. Sí, entonces que yo me tengo que comportar. Ok. Para yo estar en esta nación, para yo pertenecer a esta nación. Amén. Póngase sobre sus pies.